Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, naturópata, un hombre que alcanzó el espacio de las mentes y los corazones de muchísimas personas en muchos países. ¿Fue suicidio o fue asesinato? No son ni 1, ni 10, ni 100 personas a las que he tratado a lo largo de los años. Ya tengo más de 30 años ejerciendo. ¿Por qué mencionar esto? Porque es mucha la experiencia que hay atrás como para poder juzgar desde aquí un posible acto de suicidio. Las personas que padecen depresión tienen características similares. Pueden ser baja autoestima, fracasos uno tras otro, falta de comunicación con la familia, pérdidas. ¿Quién era Frank Suárez? Una persona que ayudó a muchos con sus consejos, con sus referencias médicas. Era naturópata. Obviamente él tenía que llevar a cabo esa alimentación, esos tratamientos, esas terapias. Una persona que es naturópata, que tiene tantos conocimientos acerca de los beneficios de las plantas, de todo lo natural, difícilmente toma medicamentos, a menos que sean muy necesarios. Una persona que se dedica a tratar la obesidad, que conoce tanto del metabolismo, obviamente no consume alimentos altos en azúcar, alimentos que le pueden trastornar la mente. Entonces, ¿cumplía él con las características de quienes cometen actos de suicidio? Hay otra situación y es que realmente no sabemos qué hay detrás de la vida de cada persona. Dentro de lo poquito que vi en YouTube, se dice que estaba separado de la familia, que tenía depresión, que tomaba medicamentos. ¿Tú qué opinas? Razones para el suicidio pueden tener muchísimas personas, hasta las personas que vemos contentas, felices, pueden tener razones para el suicidio. Ahora vámonos por el otro aspecto y luego damos una conclusión. Él hizo muchas referencias, libros, videos, comentarios que lastiman a la industria alimentaria, que lastiman a la industria farmacéutica. El dar remedios que te van a ayudar a resolver enfermedades, remedios naturales que te van a ayudar a curar, a resolver enfermedades y que van a evitar que adquieras medicamentos, pues eso es en contra de la industria farmacéutica. ¿Y qué pasa con la industria alimentaria? Es una realidad que han inculcado en la mente de cada persona, desde los niños, adolescentes, adultos, el comer comida chatarra, el comer comida que no te va a beneficiar en lo más mínimo, pero que la influencia ha sido tan grande que ya nosotros mismos decimos, ¡qué rico! ¿Han probado una hamburguesa de las cadenas McDonald's, Burger King, etcétera? Y una hamburguesa hecha en casa. A mí me encantan las hamburguesas, pero elaboradas en casa, con carne de verdad, con verduras, con queso de verdad. Si bien no es una comida muy nutritiva, al menos no está llena de toxinas. Al yo decir esto, estoy dañando a la industria de la comida chatarra. La situación llegó a tal magnitud como para que quisieran hacerle daño. No lo sé. La realidad es que en muchos videos él comentó que era amenazado, él comentó sobre personas que habían sido dañadas de alguna manera, desaparecidas, personas que se cayeron en el baño, o como él dijo en algún video, personas que habían caído de lugares donde no era muy factible caerse. Una persona con depresión es una persona que tiene dificultad para conciliar el sueño, que su cara cambia, su expresión cambia. De hecho, se nota enfermo. ¿Alguna vez vieron a Frank Suárez con cara de enfermo? Si bien al hacer un video podemos presentar una cara y realmente el corazón o la mente están trastornados, la realidad es que el Señor no presentaba un video, eran muchos. ¿Ustedes creen
que no se le hubiera notado ese estado de ánimo? Cuando el estado de ánimo era tan profundo, una depresión tan profunda para llegar al suicidio, que también puede haber motivos como un accidente, el señor se tropezó y cayó, una pelea con alguien y hubo contacto, empujó y cayó, pero sería presentar razones muy rebuscadas. ¿Qué pasó con Frank Suárez? Quizá nunca lleguemos a saberlo, pero qué triste es vivir en este mundo donde hay tanta violencia, donde se habla tanto de la libertad de expresión, pero realmente es increíble cómo muchas veces se defiende lo que es indefendible y otras veces se ataca algo que bien pudiéramos hacer tú o yo. El Señor no estaba dañando a nadie, al menos todas las personas que lo escuchamos recibimos algún beneficio de sus conocimientos, pero atacó a los grandes. De hecho, he tratado pacientes con obesidad, sobrepeso, diabetes. Recuerdo a un señor que una vez me comentó, es que estoy tomándome 16 pastillas al día. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Saben cuánto daño le estaba haciendo a su organismo el tomar tantísimos medicamentos? ¿Y saben que los medicamentos también le hacen daño a tu mente? A todos esos medicamentos todavía le puedes agregar antidepresivos. Y créeme que el daño seguirá siendo igual. La persona se seguirá sintiendo igual. Hay otras formas de controlar esas enfermedades. Y la medicina natural es lo mejor. Y a eso se dedicaba Frank Suárez. ¿Será posible que por hablar con la verdad haya sido eliminado? ¿Se habrá tratado de un suicidio? ¿Tú qué opinas? Yo ya te di los pormenores que puedo tomar en cuenta para pensar en una razón o en la otra para su muerte. Honestamente, no creo en el suicidio de Frank Suárez. Descansa en paz, Frank Suárez. Ve con la satisfacción de haber brindado mucho a muchas personas, con la satisfacción de haberle cambiado la vida hacia la mejoría a muchas personas. Descansa en paz.